Buenas noches, queridos alumnos. Nuevamente estamos aquí para desarrollar el tema 5, las decisiones de negocios y los estados financieros. La primera parte, 5.1, las principales decisiones que se generan en la empresa. El proceso de toma de decisiones implica conocer a la empresa con profundidad. Los socios o accionistas tienen una finalidad: que la actividad de la empresa a desarrollarse se encuentre bien definida, para lo cual la aplicación de los recursos debe estar clara de acuerdo a la actividad definida, si los recursos serán aplicados al activo circulante o al activo inmovilizado, y si los recursos iniciales serán lo suficiente para la aplicación de los recursos. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Que los socios tienen que tener la idea clara de cuál va a ser la actividad que va a desarrollar la empresa. Si se va a dedicar al comercio o a la producción. Cuando hablamos de comercio, ¿qué es lo que vamos a comercializar? ¿Qué productos vamos a comercializar? O si vamos a producir, ¿qué productos vamos a producir? Esta idea tiene que estar bien definida, por cuanto, de acuerdo a la definición de esta idea, la actividad o la aplicación de los recursos, es decir, lo que hemos puesto nuestro dinero en el capital social, ¿dónde lo vamos a destinar? Al activo circulante o al activo inmovilizado. Cuando hablo del activo circulante, si la empresa está dedicada al comercio, lógicamente que vamos a adquirir mercadería para la comercialización. Y esa mercadería tiene que estar claramente identificada, porque eso es la actividad que desarrolla la empresa. Si nosotros nos vamos a aplicar los recursos en el activo inmovilizado, quiere decir que nosotros nos estamos dedicando a una empresa productiva, donde nuestros recursos o parte de nuestros recursos vamos a destinar a la parte de maquinaria, a la parte de la planta de la empresa, a vehículos, etcétera, todos los activos que puedan estar relacionados con la actividad de la empresa. Si los recursos iniciales, es decir, el capital social, no nos alcanza para iniciar las actividades de la empresa, entonces debemos aplicar recursos con carácter de préstamo. Vamos a tramitar un préstamo bancario para completar y iniciar las actividades que tiene la empresa. ¿Qué decisiones fundamentales toma la empresa cuando está realizando sus actividades? Primeramente, decisiones de operación. ¿Qué son las operaciones de la empresa? Es la actividad que está desarrollando la empresa. ¿A qué se dedica? ¿A la parte netamente comercial o a la parte productiva? Y ahí es donde tenemos que destinar parte de nuestros recursos a la compra de mercadería o a la compra de materia prima para la producción. De esa manera decimos que las decisiones de operación de una empresa tienen que ver con la actividad empresarial de la misma, incluyendo todas las actividades necesarias para comercializar algún producto, fabricar un producto en la parte de las empresas productivas o para proporcionar un servicio cuando la empresa está dedicada a ofrecer servicios. Estas decisiones involucran elementos tales como el precio al que se va a vender el producto o servicio, las condiciones de crédito bajo las cuales se deben efectuar las ventas a los clientes,
tener esa política, definir esa política. ¿Qué tiempo vamos a dar a nuestros clientes de crédito? ¿5 días, 10 días? Porque más de 15 días la empresa no puede dar crédito porque estaría financiando indirectamente o estaría pagando los intereses al banco de haber entregado la mercadería a otra empresa o a los clientes. La cantidad de media de inventario, ¿qué cantidad vamos a tener como promedio, qué cantidad como medio vamos a tener en nuestros almacenes? 1000 prendas, 2000 prendas, 500 prendas, va a ser, digamos, el inventario que yo requiero tener en los almacenes. ¿Por qué no puedo tener mayor estocamiento de almacenes? Porque estaría inmovilizando mis recursos. Estoy estocando en el inventario, en mi almacén, la mercadería, y la plata se está inmovilizando, no estoy haciendo trabajar. Por eso digo la cantidad media de inventario que debe mantener la empresa. ¿Cuánto de efectivo debo tener en caja y cuánto en cuentas bancarias? A esto me refiero para poder determinar cuál es la cantidad mínima que yo puedo tener para cancelar la parte de a nuestros deudores. ¿Cuánto les pagamos por esas cuentas, por esa obligación de las cuentas por pagar? ¿Cuánto de dinero requiero mensualmente y como promedio? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo cuál sea la cantidad mensual de adeudos que yo voy a tener. No nos olvidemos que la parte del pasivo operativo, el pasivo que yo tengo por relación, diríamos, a mis actividades, voy a tener que tener cierta cantidad para poder cancelar ese pasivo mensualmente. Luego tenemos las decisiones entre las decisiones de operación tenemos fundamentalmente las siguientes. Las decisiones operativas son las que se toman de modo habitual en la compañía, son más rutinarias, son responsabilidad de los mandos intermedios, porque estas operaciones se refieren fundamentalmente a la actividad tanto comercial como productiva de la empresa. Las decisiones de operación son tomadas de 5 importantes áreas de decisión: proceso, capacidad, inventario, fuerza de trabajo y calidad. Estas áreas de decisión se encuentran en la mayoría de las actividades comerciales de la empresa. Luego tengo las decisiones de operación a largo plazo. ¿Cuáles son estas decisiones a largo plazo? Las decisiones se relacionan con el tipo de equipo y tecnología, el flujo de proceso de distribución de planta, así como todos los demás aspectos de las instalaciones. ¿Por qué digo a largo plazo? Porque yo no sé cuál va a ser el margen de crecimiento, cuánto voy a crecer en la
en la instalación de mi planta. Estoy iniciando con poca maquinaria inicialmente, pero ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Cuál va a ser el margen de crecimiento? Las decisiones a largo plazo definen el proceso físico o instalación que se utiliza para producir el producto o servicio. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Definen el proceso físico, cuánto de espacios requiero para producir y qué cantidad voy a producir. Lógicamente, si voy a producir 100 unidades mensuales, mi maquinaria va a ser mínima y el espacio que yo voy a compartir para la instalación de la maquinaria va a ser pequeña. Pero si voy a producir mayor cantidad, como 10,000 unidades mensuales, el espacio, voy a tener mayor cantidad de maquinaria y el espacio que yo voy a ocupar va a ser de mayor magnitud. Las decisiones a largo plazo es la visión futurista de crecer que debe tener la empresa. ¿Hasta dónde voy a crecer? ¿Qué cantidad de unidades voy a producir? Y esta decisión a largo plazo, esta visión futurista, depende cómo tenga yo la aceptación de mi producto en el mercado. Si yo ya no tengo mayor aceptación de mi producto en el mercado, no tengo la necesidad de crecer más que en mi empresa. Pero si la producción que yo realizo no alcanza en el mercado o se termina en un corto plazo en el mercado, entonces voy a tener esa visión futurista de ampliación de la empresa. La empresa va a tener que expandirse, va a tener que crecer, voy a tener que hacer mayores inversiones referente a la parte del crecimiento de la empresa. Voy a comprar mayor cantidad de maquinaria para poder satisfacer la demanda de nuestros clientes. Luego tengo las decisiones operacionales a mediano plazo. Se podrá ampliar la capacidad de instalaciones a mediano plazo, arrendando. ¿Cómo puedo producir más si mi empresa ya no tiene margen de espacio para poder crecer? ¿Cómo puedo producir una mayor cantidad de prendas si el espacio no tengo la oportunidad de poder agarrar y comprar maquinaria para poder hacer la instalación y que yo pueda producir mayor cantidad? ¿Qué podría hacer? Podemos tener varias soluciones al respecto. Primero, hacer trabajar a la gente en las horas extras. ¿Pero qué me significa el pago de horas extras? En primer lugar, el rendimiento de las personas es limitada. No pueden producir o trabajar más de las 8 horas que está fijada en nuestro ordenamiento de trabajo. Por lo tanto, el trabajar 1 o 2 horas más al cansancio que ya tienen los trabajadores y pagarles el doble no me satisface. ¿Qué es lo que voy a hacer? Contratar mayor cantidad de gente. Pero si la instalación está copada con el personal, ya no tengo mayor capacidad, entonces voy a tener que agarrar y decir la formación de puntas. ¿Qué quiero decir con la formación de puntas?
la formación de turnos de trabajo. Un turno en la mañana de 8 a 2 de la tarde, de 2 de la tarde que va a entrar otro turno hasta las 8 de la noche y un trabajo nocturno que puede empezar a las 8 de la noche para terminar a las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy ampliando la capacidad de producción de mi planta. Pero esta capacidad de ampliar la capacidad de producir mayor cantidad con las puntas me trae otro conflicto, de que yo debo realizar permanentemente el mantenimiento de mi maquinaria. Porque si yo no realizo el mantenimiento de mi maquinaria, al hacer trabajo forzado de 3 turnos, que la maquinaria no se pare, en algún momento va a empezar a fallar. Por lo tanto, tengo que tener la responsabilidad de poder agarrar y que la empresa tenga el mantenimiento correspondiente de la maquinaria. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo voy a hacer el mantenimiento de la maquinaria? Los fines de semana, entre sábado y domingo, para que el día lunes empiecen nuevamente con el turno de producción. Todos los fines de semana voy a agarrar y voy a hacer mantenimiento de la materia o de la maquinaria para que no se pare la parte de la producción. Y finalmente, las operaciones tomarán decisiones a mediano plazo en la determinación de procesos que tengan una respuesta hacia demandas a mediano plazo, de 1 año a 2 años. ¿Qué se refiere con esto? Inicialmente mi producción era de 1000 unidades mensuales, pero dentro de este proceso de producción yo puedo tener una visión a mediano plazo de poder tener aceptación de mi producto en el mercado y voy a tener prácticamente la parte de la decisión de ampliar un poco más con la compra de una o 2 máquinas más si es que el espacio de trabajo me da esa capacidad. Si no fuese así, entonces compraría una máquina más para poder realizar la instalación. Pero estas operaciones a mediano plazo, cuando hay aceptación de mi producto en el mercado, me puede llevar a pensar también en otra situación. Si el espacio ya no abastece dentro de la producción donde estoy realizando, en el lugar donde estoy realizando, donde esté instalada la fábrica, tendré que ir pensando en trasladarme y tener un lugar más grande para poder colocar 1 o 2 máquinas más. Y si tengo que combinar el largo plazo con el mediano plazo, entonces las condiciones se verán de otra forma, se tomarán esas decisiones de otra manera, comprar un terreno mucho más grande donde a mediano plazo puedo utilizar la mitad del terreno donde va a estar instalado la fábrica, y si voy a tener un crecimiento y mayor aceptación, la visión de poder tener el crecimiento a largo plazo. Luego tenemos la toma de decisiones de operación a corto plazo. ¿Qué quiere decir ese corto plazo? Es el momento en que yo estoy haciendo mi producción o comercialización de la mercadería. Pero
cuando hablamos de decisiones operacionales a corto plazo, normalmente nos estamos refiriendo a una empresa productiva. Primera parte, podemos decir que se deberá permanentemente vigilar la entrega de materia prima o materiales por parte de los proveedores a fin de mantener con normalidad el proceso de la producción. ¿Qué queremos decir esto? Que el ingreso de materia prima al almacén de materias primas de la empresa debe ser con carácter regular, es decir, de que no nos fallen. Nos hacen la entrega mensualmente o cada 15 días y esa materia prima debe cumplirse, que no tenga retraso, porque si va a tener retraso estaría en peligro la parte de producción de nuestras unidades o bienes que nosotros producimos y entregamos al mercado. Entonces es fundamental vigilar permanentemente la entrega de materia prima o materiales por parte de los proveedores. Para las operaciones de producción es importante elegir las actividades rutinarias que son el proceso normal del accionar de la empresa. Cuando tengo un tipo de producción, este tipo de producción se hace rutinario en las empresas. Ya tengo la rutina, que cada 15 días entrego materias primas para la producción de cierta cantidad de prendas. Supongamos una empresa de producción de costura. Y la producción de costura está dada por tela. Esa tela cada 15 días debo entregar de acuerdo a los colores que se han tomado decisiones para la parte de producción. ¿Qué cosas, qué colores, qué tamaños voy a producir? Voy a producir para hombres, para mujer, para niños. Entonces yo estoy hablando ya de la parte de la decisión de agarrar cierto color de tela para poder producir las prendas que son convenientes. En esta empresa productiva de trajes, por decirle, de trajes deportivos, estaría hablando en cierta cantidad de colores que debo entregar, y que la parte productiva de la empresa agarre y me entregue cada 15 días o semanalmente. Esas son las tres partes fundamentales de las decisiones a corto plazo. Seguimos con las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión se aplican a los recursos de los bienes que se requieren para la empresa. Pueden emprenderse en actividades empresariales. En el caso de las empresas productivas, las decisiones están relacionadas con las instalaciones de la fábrica, la tecnología de punta en maquinaria, el transporte para poder llevar el producto al distribuidor, entre otras. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? En que las decisiones de inversión es la aplicación de los recursos en un capital inmovilizado, que por sí solos no me van a generar utilidades. Por decir, yo tengo un vehículo, pero si no lo hago trabajar el vehículo, no voy a tener ningún ingreso. Pero si lo hago trabajar el vehículo, me va a generar ingreso. ¿Por qué? Porque me está abaratando y dentro del transporte del producto para llevar a los distribuidores, a los diferentes distribuidores. No dependo ya de contratar
un vehículo para que me haga este servicio, sino que yo ya estoy contando con un capital inmovilizado en una camioneta o en un camión para poder trasladar mi mercadería a los lugares o a las empresas de distribución. A eso se refiere la parte de la inversión. Esta parte de decisiones de la inversión también se refieren a la compra de maquinaria de punta. Cuando yo compro, tengo una cierta cantidad de maquinaria y compro la misma maquinaria, no voy a tener ningún problema dentro de seguir con el crecimiento rutinario de la empresa. Voy a tener la contratación de un obrero más o 2 o 3 obreros más que van a seguir la misma rutina porque están con el mismo tipo de maquinaria. Pero si estoy comprando y estoy modernizando mi maquinaria con tecnología de punta, estoy agarrando y voy a tener un retraso inicialmente dentro de mi producción, porque voy a tener que tener adiestramiento para mis trabajadores que se adiestren con la maquinaria, que puedan conocer la maquinaria, que se familiaricen con la maquinaria. Y finalmente las otras decisiones de tener capital inmovilizado se refiere a la compra del lugar, del terreno donde voy a realizar las instalaciones de la fábrica. Cuando estoy hablando de las instalaciones, ¿dónde voy a instalar las máquinas y cuál va a ser la distribución de las mismas? ¿Dónde va a estar, por decir, hablando con la misma empresa de fabricación de ropa deportiva? ¿Dónde va a ser corte y confección o corte inicialmente? ¿Dónde van a agarrar y van a cortar la tela de acuerdo a las medidas, a los colores, a los tamaños, para hombre, para mujer, para niños, para niñas, qué tamaños? Entonces esta parte es lo que se diga la parte de corte. Luego, una vez cortada la tela, va a pasar al departamento de producción, de costura. Ellos van a agarrar, van a costurar. Inicialmente entrarán a la parte de las maquinarias overlock para poder coser los bordes de la tela para que no logren deshilarse. Una vez que pasa a las overlock, pasarán a las rectas para unir las piezas que han sido cortadas por separado. Luego de esta situación pasarán también a otro tipo de repartición, que va a ser la de colocado de cuellos, colocado de puños, colocado de cierres, colocado de botones, etcétera, dependiendo la clase de prenda que estoy realizando. Cuando yo agarro y termino la parte de la confección de la prenda, esta va a pasar a la parte de control de calidad. El departamento de control de calidad me va a realizar la parte de la revisión de la confección de las prendas. Si las prendas han sido producidas bien o tienen algún defecto dentro de la producción. Por decirles, el ojal no concuasa con el colocado del botón. No está acorde, no está a la misma distancia. Por lo tanto, ya hay una falla y se va a devolver esa prenda para que corrijan la parte del colocado del botón. O que si puede existir que ha habido una equivocación dentro del trabajador de la costura de la prenda, que una manga sea más larga que la otra.
Ese también es un defecto de producción. Esto también se va a agarrar y se va a tener que rechazar esta prenda para que hagan la corrección correspondiente. O cambian la manga corta o van a cambiar la manga larga, que puede haber esa equivocación dentro del proceso de producción. Esas son las decisiones de inversión, las de inmovilizar los recursos que tiene la empresa para poder agarrar y producir el capital de operaciones que tiene la empresa. ¿A qué me refiero con capital de operaciones? Ya habíamos dicho, nos referimos a la adquisición de materia prima para la producción. Para determinar una buena decisión de inversión se requiere el respaldo de una investigación en la tecnología de la maquinaria propuesta, su costo y el análisis de otras propuestas similares y sus ventajas. Las decisiones de inversión son una de las grandes decisiones financieras. Todas las decisiones referentes a las inversiones empresariales van desde el análisis de las inversiones, el capital de trabajo o de operaciones como los de caja y los de cuentas por cobrar, etc. Si tengo la política de entregar mercadería a crédito. Las decisiones de inversión de las empresas se deben basar principalmente en las posibles utilidades que genera la inversión. Yo he realizado la inversión, he tenido el aporte de los accionistas en la cuenta capital social, me ha faltado recursos, he tramitado un préstamo bancario a largo plazo en un banco determinado o con el cual yo trabajo. Estas decisiones de inversión, ¿cómo voy a pagar? Y he financiado la parte de tener los recursos, pero ¿cómo voy a pagar esos recursos prestados en el banco? ¿Con qué plata voy a pagar? Si esta decisión de inversiones es un capital inmovilizado. Por lo tanto, tengo que cubrir con la parte operativa de la empresa. Y la parte operativa de la empresa se refiere a la parte de producción y comercialización, fundamentalmente la parte de comercialización. Es decir, de que mi producción no esté almacenado mucho tiempo en los almacenes de productos terminados, sino que si fuese posible que la producción se lleve directamente al mercado y no tenga esa capacidad de tener almacenamiento de la producción. Porque cuando tengo almacenamiento de mi producción, estoy haciendo dormir mi capital de operaciones. Seguidamente nos dice, todos sabemos que las inversiones de capital por sí solos no generan utilidades si no están acompañados del capital de trabajo, por lo que corresponde realizar un equilibrio de los montos asignados a capital de operaciones y a capital de trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando yo hago inversiones, lo que hablamos hace un momento, si yo compro un edificio o construyo un edificio para alquilar y si no está alquilado, no voy a generar recursos. Voy a tener la inversión en el edificio, voy a tener la inversión del edificio.
va a estar listo para ser ocupado, pero si no he alquilado, no voy a generar ingresos. Por lo tanto, por sí solo las inversiones no me están generando ningún recurso, ninguna utilidad. ¿De qué serviría invertir un porcentaje mayor en capital inmovilizado si nuestro capital de trabajo es pequeño a la capacidad instalada, o por el contrario, si destinamos un mayor porcentaje de los recursos a capital de operaciones y nuestra capacidad de producción sea mínima? ¿Qué quiero decir con esto? De que si yo tengo la parte de destinado a un capital de 100,000 bolivianos, me dedico a la parte de producción, compro 40 máquinas para producir y estoy destinando el 90% de mis recursos a la parte inmovilizada y únicamente destino el 10% a la parte operativa para la compra de materia prima. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que estoy destinando poca cantidad a la parte productiva, porque la materia prima que yo compre con ese 10% va a ser trabajado únicamente por 4 máquinas y no por las 40 máquinas que yo tengo instalado en la empresa. Dicho lo contrario, si yo tengo una cantidad de 80,000 en materia prima y tengo únicamente 4 locas máquinas, no voy a tener la capacidad suficiente para producir esa cantidad de 80,000 de la materia prima. Voy a fabricar un 10% únicamente mensual y voy a tener esa capacidad, diríamos, inmovilizada como capital de operaciones, porque no tengo la capacidad instalada, la capacidad de capital inmovilizado para tener una mayor producción. Por lo tanto, yo tengo que mantener un equilibrio en cuanto se refiere al destino de los recursos en la empresa. Finalmente, indicamos lo siguiente: un proyecto o análisis de una inversión tratará de planear en detalle las diferentes etapas de las operaciones y preparará los cálculos completos de los montos asignados a inversión y los montos asignados a capital de operaciones. Normalmente esto es lo que hace un economista, hace un proyecto y un análisis de inversión. Cuando hago un análisis de inversión, voy a tratar de incrementar maquinaria, mi producción se va a incrementar con la parte de la adquisición de 10 máquinas más, supongamos. Pero para hacer este tipo de la adquisición de 10 máquinas más, tengo que también pensar en el capital de operaciones. El capital de operaciones también tiene que crecer, porque voy a tener que comprar mayor cantidad de materia prima para que mi maquinaria que he comprado entre en funcionamiento. Por lo tanto, este proyecto de análisis de inversión tiene que tener también el equilibrio correspondiente entre los montos asignados a la inversión y los montos asignados al capital de operaciones. Luego, la empresa tiene la parte de las decisiones de financiamiento. Son las 3 tipos de financiamiento: el de capital de operaciones, el de inversiones y finalmente las decisiones de financiamiento. La acción de financiar
es la de proporcionar recursos a la empresa, ya sea de fuente interna o recursos propios. ¿Qué quiero decir con esto? De que yo debo buscar que los accionistas de la empresa hagan un aumento de capital. Han invertido 100.000 bolivianos y que inviertan otros 100.000 bolivianos, por decir algo. Que aumenten el capital entregado al ente. Esos son el financiamiento de fuente interna. Pero si no hay esa posibilidad de que los socios hagan el incremento del capital social, entonces voy a tener que buscar una fuente externa a la empresa. Es decir, conseguir recursos de una institución bancaria. ¿Para qué? Para aumentar los recursos que yo requiero. Porque decimos, son recursos propios, ya sea de fuente externa de la empresa, es decir, conseguir recursos y medios de pago para destinar a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades económicas. Es una cantidad de recursos monetarios financiados para llevar a cabo una acción económica, que normalmente se consigue mediante un préstamo que complementan los recursos propios. Este préstamo normalmente está realizado en una institución bancaria. ¿Cómo lo divido estas decisiones de financiamiento? Según su plazo de financiamiento. Según el plazo de financiamiento. ¿A qué se refiere esta parte? Cuando hablo del plazo. Me refiero financiación a corto plazo. Es el financiamiento que tiene la empresa cuyo plazo de amortización es inferior a un año o un año. Algunos ejemplos son los préstamos bancarios de línea de crédito, etc. ¿Qué será un préstamo en línea de crédito? Yo normalmente para adquirir un préstamo requiero hipotecar, realizar la hipoteca de la planta o del edificio donde tengo invertido mis recursos. Tengo que agarrar y tengo que proporcionar una garantía al banco para que me puedan proporcionar el crédito. Pero mi planta, la instalación de mi planta, tiene un monto habilitado, calculado por la entidad bancaria de 500.000, por decirle. Mi planta cuesta 1.000.000, pero normalmente las instituciones bancarias lo tasan en menos, normalmente el 50%. ¿Para qué? En el caso de que yo no pueda cancelar, ese otro 50% me va a agarrar y me va a solventar la parte del pago de los intereses que puedo tener en ese momento impagos. A eso se refiere, el préstamo bancario en línea de crédito es que yo voy a hipotecar por los 500.000, por el máximo de la evaluación realizada por el banco. En este caso ya hemos dicho 500.000. Voy a hipotecarlo por los 500.000. Esa es la línea de crédito. Ahora, ¿qué ventajas me da esta línea de crédito? De que yo, como empresa, requiero únicamente un préstamo de 50.000. ¿Me dan los 50.000? ¿Por qué? Porque yo tengo un aval, una hipoteca de 500.000 bolivianos. O sea, el primer préstamo que requiero de 50.000 estaría contemplado en esa línea de crédito. Pero posteriormente requiero otro préstamo de 100.000. Me lo van a dar inmediatamente porque no voy a hacer otro trámite que no sea el que es realizado con la hipoteca de mi
planta en 500.000. Me van a dar, primero me han dado 50.000, luego 100.000 y me van a seguir dando montos hasta completar el máximo de la hipoteca, los 500.000. O sea, puedo sacar préstamos en cualquier momento con la garantía de este préstamo en línea de crédito. Luego tengo el financiamiento a largo plazo, eso se refiere al corto plazo. A largo plazo es el financiamiento que tiene la empresa cuyo plazo de amortización es superior a un año y no existe obligación de devolución, fondos propios. Algunos ejemplos son el incremento de el capital social. ¿Cuál es ese financiamiento a largo plazo? El financiamiento a largo plazo está dado por instituciones bancarias cuyo plazo de amortización es superior a un año. Puedo sacar los otros restantes 400.000 bolivianos, pero a un tiempo de 8 años. En 8 años el financiamiento es a largo plazo, porque esta parte de la garantía hipotecaria de la línea de crédito tiene ese tipo de normalmente de 10 años de duración. La hipoteca está realizada por 10 años de duración. De una fecha de un año sumado más 10 años, tengo ese plazo para poder agarrar. Entonces, la financiación a corto plazo también puede ser en un año, pero el tiempo es menor a un año o un año. Y el financiamiento a largo plazo se refiere a la parte financiera de realizar a largo plazo, es decir, en este caso, a 8 años. Tengo otra parte del financiamiento según la fuente del financiamiento. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento? Financiamiento interno es el financiamiento que tiene la empresa a través del incremento de capital del dueño o los accionistas de la empresa, y no existe obligación de devolución de fondos propios. Cuando estoy hablando de financiamiento interno, me refiero a la parte de poder solicitar a los accionistas una mayor contribución como capital social para la empresa. Ahora, lógicamente que los accionistas de la empresa van a querer saber para qué se requiere esa mayor cantidad de financiamiento. Se va a hacer la ampliación de la empresa, pero ampliación de la empresa ¿en qué sentido? En comprar mayor cantidad de maquinaria o en comprar un terreno donde voy a agarrar y voy a hacer las instalaciones de la nueva fábrica porque tengo tendencia a un mayor crecimiento que voy a hacer. Por lo tanto, voy a recurrir inicialmente a un financiamiento interno, dándoles la oportunidad a los accionistas o dueños de la empresa a aumentar sus recursos de inversión en la empresa. La otra parte que estábamos hablando es la parte de financiación externa. Es el financiamiento que tiene la empresa de fuentes externas. Ejemplo, préstamos bancarios, emisión y obligaciones, etc. El financiamiento externo que realiza la empresa normalmente se lo traduce en instituciones bancarias. Algo que me olvidaba según el plazo de vencimiento.
Según el plazo de financiamiento, normalmente los recursos que son financiados internamente no tienen el retorno o la parte de poder aumentar o de poder devolver a los accionistas ese incremento de capital, a no ser que no se haya plasmado inicialmente en la parte del aumento de capital, sino se entregue recursos como una especie de préstamos. Pero cuando hay mayor cantidad de recursos aumentados por los accionistas, estos tienen que tener, a la empresa tiene que tener recursos donde pague el interés correspondiente para que sea aceptado por impuestos internos. Tiene su regulación, no puedo aumentar y después quitar. O sea, puedo tener una actividad de compra de un bien que cuesta 500.000 bolivianos y mi capital únicamente es de 100.000 bolivianos. Entonces no voy a poder comprar. Y en vez de hacer el financiamiento bancario, voy a agarrar, que no me lo van a dar porque yo únicamente tengo 100.000 de capital, me estaría prestando los socios o accionistas. Esta parte de préstamo requiere también el pago de intereses. Si no hay pago de intereses, entonces la empresa estaría incurriendo en desviación de recursos, porque sería considerado como un aumento de capital. El punto 5.4 tenemos en los estados financieros. Los estados financieros, la parte inicialmente que vamos a explicar, se refiere a que la contabilidad es la disciplina con normas, principios y procedimientos estandarizados sujetos a leyes, que nos guía a cómo ordenar, analizar y registrar las operaciones o transacciones realizadas por la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que los estados financieros son obligación netamente de la emisión, obligación de la contabilidad. Si no hay contabilidad, no puede haber emisión de los estados financieros. La información contable debidamente registrada nos permitirá la elaboración de diferentes estados financieros, con misiones y objetivos específicos que serán una importante contribución a los usuarios de los estados financieros. Esta información tiene que estar registrada. La información de las transacciones que realiza la empresa deben estar debidamente registrados en la contabilidad. Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y financiera de la empresa. Los estados financieros obligatorios que debe emitir la contabilidad son los siguientes. Los estados obligatorios que otorga los estados financieros son los siguientes. En primer lugar tenemos
la parte del balance general. El balance general muestra todos los recursos que tiene la empresa frente a las deudas que mantiene con terceros y con el propietario o accionista. Cuando estoy hablando del balance general, me refiero a la ecuación del balance, la ecuación de igualdad del balance. ¿Qué es lo que tengo? Tengo que el activo es igual al pasivo más el patrimonio o capital de la empresa. Cuando estoy hablando de estos recursos del balance general, cuando hablo del activo, me estoy refiriendo a todo lo que tiene la empresa. Y mantener todo lo que tengo en la empresa, me refiero a la parte, a la emisión del informe económico de la empresa, todo lo que tiene la empresa. Cuando me refiero a las deudas, me estoy refiriendo al pasivo. Deudas que mantiene con terceros, me estoy refiriendo al pasivo. Este pasivo más el patrimonio de la empresa está guardando el equilibrio de igualdad del balance general. La ecuación es que el balance general, del balance general es que el activo es igual al pasivo más el capital o patrimonio de la empresa. Luego tengo el estado de resultados. El estado de resultados resume las operaciones de la actividad de la empresa derivada de sus actividades económicas de comprar insumos, de producir y vender o proveer servicios durante un periodo o durante una gestión. Yo voy a tener un resultado. Ese resultado va a ser la utilidad o la pérdida que me está generando la empresa en ese periodo de tiempo donde estoy entregando los estados financieros, que normalmente en una empresa comercial es el 31 de diciembre. ¿He ganado? ¿He perdido? ¿Qué es lo que ha pasado con la empresa? ¿Por qué tengo mi utilidad de 10,000? ¿Por qué no tengo más? ¿Por qué no he ganado más? ¿Cuáles han sido las causas por no haber ganado más? ¿O por qué he ganado así tan poquito? Si la actividad desarrollada ha sido grande por la empresa, el esfuerzo de la empresa ha sido grande. ¿Por qué me está dando ese resultado? O si la empresa ha tenido pérdidas, ¿por qué tengo esa pérdida? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estoy gastando mayor cantidad de recursos para tener esa pérdida? ¿Estoy pagando sueldos altos? Pero puedo tener que en servicios telefónicos estoy gastando 20,000 bolivianos. ¿Por qué semejante cantidad? Si mis operaciones de venta no los realizo a través de comunicaciones. Entonces, el análisis del estado de resultados me va a dar el resultado de la pérdida y los motivos de la pérdida o en qué cuentas estoy sobrelimitándome en el gasto. El estado de evolución del patrimonio refleja los cambios ocurridos en las distintas partidas patrimoniales de la sociedad durante un periodo determinado. ¿Cómo reflejo el estado de evolución del patrimonio? Habíamos dicho que cuando empieza la empresa a funcionar, en el momento en que yo entrego como accionista recursos al ente, a la empresa, tiene un poder adquisitivo X. Y que esa evolución del patrimonio tiene que mantener el mismo poder adquisitivo del capital entregado a la empresa.
Es decir, que yo debo absorber la pérdida del poder adquisitivo de la empresa para mantener en cada emisión del estado de los estados financieros el mismo poder adquisitivo de que cuando he iniciado mis actividades. Ha aumentado, por decir, he tenido utilidades y es una empresa jurídica, voy a tener la cuenta de reserva legal, estaría incrementando mi patrimonio con la reserva legal. ¿Cuánto es la reserva legal? Alcanza al 5% de las utilidades y lo máximo que puedo acumular es hasta llegar al 50% del capital. O sea, más de eso no puedo ya agarrar y hacer destinar recursos a la reserva legal. El estado de flujo de efectivo muestra el efectivo que ingresó y que sale de la empresa. Administrar el efectivo trasciende todas las áreas del negocio. Se divide en los flujos de efectivo de las actividades de operación muestran un resumen de las entradas y pagos de efectivos relacionados con la actividad de la empresa. Los flujos de las actividades de inversiones nos muestra la inamovilidad de los recursos y finalmente los provenientes del área de financiamiento que estamos haciendo los préstamos para realizar ciertas actividades de inversión. Transacciones se dividen en transacciones en efectivos para la adquisición y venta de activos relativamente permanentes. Los flujos de las actividades de financiamiento muestran las entradas y salidas de efectivo relacionadas con las operaciones de la empresa. Aquí tengo un ejemplo, por decir. El estado de flujo de efectivos no es más que la comparación que yo realizo entre un estado financiero del año pasado con el estado financiero actual. Tengo una cuenta, por decir, la cuenta almacenes. En la cuenta almacenes voy a tener una cantidad de 500,000 bolivianos. Y era el año pasado. Y ahora tengo, ¿cuánto? 100,000 bolivianos. ¿Qué quiere decir esto? De que ha disminuido mi saldo que tenía en la cuenta almacenes. Pero ¿qué me significa esa disminución del recurso en esa diferencia de los 400,000? ¿Qué vendría a darme? ¿Qué información me estaría dando? De que yo estoy vendiendo y al vender estoy agarrando y estoy financiando. Es una diferencia positiva. Hay mayor ingreso de recursos. ¿Qué pasaría si fuese lo contrario? Que en el estado financiero del año pasado tenía 100,000 y este año tengo 400,000 o 500,000. La diferencia de 400,000 vendría a ser una disminución de los recursos, porque he comprado nueva mercadería o tengo almacenado o tengo inmovilizado mi mercadería en el valor de 500,000. Esa diferencia de 400,000 estaría siendo la aplicación de los recursos. Estoy comprando mercadería y para comprar mercadería hay salida de efectivo y al haber salida de efectivo
y hay disminución del efectivo que tengo. En el anterior ejemplo, que yo tenía 500,000 el año pasado y ahora tengo 100,000, ¿qué es lo que está pasando? Hay un ingreso de recursos, hay un financiamiento de recursos. ¿Por qué? Por la financiación o por la disminución, de mi cuenta almacenes. Tenía mercadería valuada en 500,000 y ahora solamente tengo 100,000. ¿Qué ha pasado con los 400,000? Se ha convertido en efectivo. Ha habido ingreso de recursos. Luego vamos a realizar un análisis de cada uno de los estados financieros que nos está presentando, una idea de lo que puede ser, es lo que vamos a avanzar posteriormente en profundidad, lo que es el balance de situación o balance general. Al balance general, también llamado estado de situación patrimonial, se lo considera una fotografía del estado económico de la empresa, porque está realizado a una fecha determinada. ¿Cuál es normalmente esa fecha determinada? Es el balance general, se realiza al 31 de diciembre. ¿Qué es al 31 de diciembre? ¿Qué tiene la empresa? ¿Cuánto adeuda? ¿Cuánto tiene de efectivo? Porque el 2 de enero o el 3 de enero, si yo tenía, por decirles en cajas, 10,000 bolivianos, el 2 de enero o el 3 de enero ya no voy a tener esa cantidad de recursos. Podré tener 1,000, porque he empezado a pagar las deudas que yo tenía comprometidas. O por ahí ya tengo 100,000. ¿Por qué situación? Porque yo he vendido mercadería y me he ingresado efectivo. Entonces, cada una de las cuentas tiene movimiento cada día que pasa. He comprado mercadería, he vendido mercadería, he pagado consumo de energía eléctrica, del servicio telefónico, he pagado los impuestos, etcétera. Hay movimiento dentro de lo que se refiere caja general, y el movimiento tanto en cuentas de activo, incremento en las cuentas de activo o disminución en la cuenta de pasivos, en la parte de las obligaciones. Seguidamente tengo la parte del patrimonio. El balance general se refleja en una ecuación de igualdad donde inicialmente el activo es igual al pasivo más el patrimonio. O dicho de otra manera, cuando hablamos de la situación, balance de situación de la empresa, estaríamos hablando que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. El estado de resultados. El estado de resultados es como una filmación, ya no es una fotografía. Es una filmación de lo que está ocurriendo en la empresa. A partir del 1 de enero se registran todas las operaciones de compra y venta, compra y venta, compra y venta, aumento, disminuciones. Esas transacciones que yo realizo pueden ser positivas o negativas. Cada transacción puede ser una transacción excelente, que he ganado el 50%. Pueden ser buenas, que he ganado únicamente el 15%. O pueden ser malas, que me ha costado 100,000 mi mercadería y lo he tenido que vender en 80,000. ¿Se dará esa situación? Claro que se da, porque la parte comercial de las empresas no siempre tiende a tener buenos resultados, sino tener también malas operaciones. Por decirles algo, yo tengo mercadería consistente en sardinas.
las sardinas van a vencer de aquí a 10 días. El costo de las sardinas es de 100,000 bolivianos. Y por necesidad, porque no pierda la totalidad, he tenido que venderlo en 80,000. ¿Que estoy perdiendo? Estoy perdiendo. Pero a perder el 100% dentro de 10 días, prefiero perder el 20% a venderlo el día de hoy, perdiendo el 20%. Pero si no lo vendo dentro de 10 días, voy a tener la pérdida de los 100,000 bolivianos invertidos en esta operación. Ahora vamos a realizar cierto tipo de análisis en el estado de resultados. La diferencia entre el valor de las ventas, estoy vendiendo en 100,000, y el costo de las mismas, esta mercadería para venderlo en 100,000 me ha costado 80,000. Los 100,000 menos los 80,000, que es el costo de la mercadería vendida, me da una ganancia de 20,000. No estoy diciendo una utilidad, estoy diciendo una ganancia, no utilidad, porque la utilidad se va a reflejar después de que esa ganancia sea absorbida por los gastos operativos de la empresa. ¿Cuáles son los gastos de la empresa? Los sueldos que pago al personal, la parte del consumo de energía eléctrica, el consumo de servicio telefónico, etcétera, etcétera. Todos los gastos que va a realizar la empresa para poder vender. Por eso estamos hablando de que la diferencia entre las ventas y el costo de ventas corresponde a ganancia, no a utilidad. Porque la ganancia es la diferencia entre el precio de venta y el costo de la mercadería vendida. Y la utilidad es esa ganancia menos el costo de operaciones para poder tener la utilidad correspondiente. La experiencia en el accionar de la actividad comercial hace que se pueda manejar la información, la que hará falta para la toma de decisiones finales, ante todo para ejercer los debidos controles que mejorarán el accionar de la empresa. ¿Qué quiere decir esta situación? Que la información que me dé el estado de resultados me va a indicar cuánto estoy gastando, qué montos, qué cantidades estoy gastando y en qué cuentas estoy gastando. Por lo tanto, voy a agarrar y voy a tener una utilidad o una pérdida. Ese resultado voy a decir por qué he ganado o por qué he perdido. Voy a hacer el análisis individual de cada una de las cuentas y me voy a dar cuenta de que en diferentes cuentas estoy gastando una mayor cantidad de recursos a los que debía gastar. Este documento nos mostrará la situación económica de la empresa con referencia a los resultados obtenidos, utilidades o pérdidas. El estado de resultados nos da, como su nombre lo indica, un resultado. Ese resultado puede ser positivo o negativo. Podrá indicarnos si ha habido utilidad o pérdida en el periodo relacionado con la actividad de la empresa. Para conocer de primera mano cómo van los negocios y qué resultados se han obtenido en las operaciones realizadas, se elabora el estado de resultados, donde tengo la parte de el resultado de la operación, la utilidad o la pérdida generada por la empresa. Informe dinámico que muestra los ingresos
los costos y los gastos de la empresa. Cuando estoy hablando de los ingresos, estoy hablando de las ventas. Cuando estoy hablando de los costos, es cuánto me ha costado la mercadería para poder venderlo en mayor cantidad. Cuánto me cuesta el costo de la mercadería vendida. Y finalmente los gastos. Los gastos son las cantidades de dinero que yo realizo, los gastos que yo realizo para poder vender más. Estos gastos colaboran con el resultado de la empresa. Entre los gastos que tengo puede ser de publicidad. ¿Para qué estoy haciendo publicidad? ¿Para que únicamente conozcan el nombre de la empresa? No, es que estoy haciendo la publicidad del producto que yo elaboro. Para que les recuerde, les pueda manipular su mente para que puedan adquirir mi producto. En nuestro país, los ingresos por ventas están reflejados por el ingreso neto, es decir, sin el importe del impuesto al valor agregado. Lo mismo ocurre con los costos y gastos, en los que no son considerados el IVA, ya que existe en el país los impuestos por dentro del precio que comercializamos. El precio de venta es de 100 bolivianos. Voy a facturar por 100 bolivianos. Pero ese precio de venta está compuesto por el costo de la mercadería que yo vendo más el impuesto al IVA. Por lo tanto, las ventas únicamente van a ser registradas en el 80%, es decir, en 87 bolivianos. Y el impuesto al IVA, que es el 13% del total de la transacción, que en este caso si he vendido en 100 bolivianos, el 13% son 13 bolivianos, que corresponde al al débito fiscal que tengo la obligación de por haber vendido, pagarle al fisco. Entonces, esto es muy importante que tengan en su conocimiento, que se memoricen que los ingresos, los gastos y los costos únicamente se trabaja en el 87%. Los ingresos entra en 87%. Los gastos también se registran en el 13% o en el 87%, porque ese 13% de los gastos estoy teniendo crédito fiscal y en la parte de las ventas tengo el débito fiscal. Esta situación de los impuestos ustedes lo están analizando con el ayudante. Finalmente tengo en nuestro país los ingresos por ventas está reflejada en el ingreso neto. Cuando hablo del ingreso neto estoy hablando del 87%, es decir, sin el importe al impuesto al valor agregado. Lo mismo ocurre con los costos y gastos, en la que no son considerados el IVA, ya que en la legislación de nuestro país está considerado el impuesto dentro de el precio de venta o de compra. Tenemos el estado de variaciones del patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio neto tiene dos partes. La primera, denominada estado de ingresos y gastos reconocidos, recoge los cambios en el patrimonio neto derivados de ¿qué? El resultado del ejercicio, mejor dicho, la utilidad o la pérdida del periodo.
en el estado de variaciones del patrimonio está reflejado. O va a aumentar mi patrimonio o va a disminuir. ¿Por qué conceptos? Por la parte del registro de la utilidad o de la pérdida. Si tengo utilidad, va a aumentar mi patrimonio. Si tengo pérdida, va a disminuir mis recursos. No se puede imputar a cuentas patrimoniales directamente alguna transacción que modifique el patrimonio, sino a través del estado de resultados, a no ser que sean aportes nuevos realizados por los accionistas de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, no he devengado la parte del gasto de energía eléctrica del mes de diciembre en mi balance, en la emisión de mis balances. Por eso he tenido una utilidad de 10,000 bolivianos. Sin embargo, esa facturación de gasto que no he tomado en cuenta alcanzan a 2,000 bolivianos. La utilidad que está aumentando no van a ser los 10,000, sino que deberían ser únicamente 8,000, porque no he registrado la parte, no he considerado la parte de la devengación de la factura del mes de diciembre. Estos 2,000 me está afectando al patrimonio, o debería afectarme al patrimonio, pero no lo hago directamente, sino que tengo que registrarlo en el estado de resultados. Y el estado de resultados me va a indicar, o voy a jugar con las cuentas de ingresos de gestiones anteriores o gastos de gestiones anteriores. Ahí voy a imputarlo. Directamente no puedo modificar las cuentas de patrimonio, sino a través del estado de resultados. También debo registrar en el estado de variaciones en el patrimonio el mantenimiento del poder adquisitivo de las cuentas, que está autorizado por ley. En nuestra legislación les realizamos a través de las unidades de fomento a la vivienda, las UFBs. Entonces, el mantener el mismo poder adquisitivo, estamos aumentando o estamos manteniendo a través de dos cuentas que son las que controlan la inflación del capital invertido en un momento dado. Estas dos cuentas que nos regula la legislación boliviana se traduce en ajuste de capital y ajuste de cuentas patrimoniales. En estas dos cuentas se registra la pérdida del poder adquisitivo de la inversión realizada o de, por decir, la cuenta reserva legal que puede tener la empresa. Las variaciones originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios o propietarios de la empresa cuando deciden realizar el retiro de utilidades. Cuando la empresa ha generado recursos, lo contabiliza esos recursos en la cuenta resultado de la gestión. A la apertura de la siguiente gestión, este resultado de gestión es trasladada a resultados acumulados, ya sean utilidades o sean pérdidas. Pero esta cuenta, ¿a quién pertenece? Esta cuenta pertenece a los socios de la empresa, porque ellos han hecho la inversión y la empresa o el ente está en la obligación de generar recursos a ese aumento, el darles dividendos a la inversión que es realizado. Esa variación inicialmente, esos recursos inicialmente la empresa tiene como financiamiento, pero cuando agarran y los socios quieren retirar las utilidades de la empresa, va a haber un decremento dentro del capital de operaciones que tiene la empresa, porque está retirando
está retirando recursos para dar cumplimiento a la inversión que han realizado los accionistas. Finalmente, las restantes variaciones que se produzcan en el patrimonio neto, como ser el incremento de la reserva legal, o sea, he tenido utilidades, entonces ha habido de la utilidad, estoy dedicándole el 5% como reserva legal, esta reserva legal para las contingencias que pudiera tener la empresa. ¿A qué me refiero con contingencias? A que pueda tener también la empresa pérdidas, y estas pérdidas van a ser paliadas de alguna manera con la reserva legal, es decir, una reserva de un porcentaje, en este caso el 5%, de las utilidades que he dejado en la empresa. ¿Para qué? Para contrarrestar las variaciones que yo pueda tener por una contingencia en la empresa. El estado de flujo de efectivos. Este estado, de acuerdo a la definición, el estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Un estado de flujos de efectivo es de tipo financiero y muestra las entradas y salidas del efectivo de las diferentes actividades de la empresa durante un periodo contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. En contabilidad, el estado de flujo de efectivos, F, es el estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes distribuidos en 3 categorías: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. En contabilidad, el estado de flujo de efectivo F es un estado contable básico que informa sobre los movimientos de efectivo distribuidas en 3 categorías. Lo que habíamos indicado anteriormente, las actividades operativas, de inversión y de financiamiento. La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, porque es el medio de obtener mercancías y servicios. Si yo tengo efectivos, puedo tener mayor rotación de la mercadería que yo estoy ofreciendo. Puedo comprar rápidamente, o cada mes puedo comprar cierta cantidad de mercadería para poderlo comercializar. Finalmente, dice, se requiere una cuidadosa contabilidad de las operaciones del efectivo debido a que este rubro puede ser rápidamente invertido. Cuando yo tengo este movimiento de compra-venta, 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 estoy comprando en un precio y estoy incrementando la ganancia en cada operación de compra y venta, por lo tanto me está generando mayor cantidad de recursos. Estos recursos pueden ser rápidamente invertidos o inmovilizados en la compra de activos fijos. Entre los objetivos principales del estudio del estado de flujos de efectivo tenemos: facilitar información financiera a los administradores, lo cual le permite mejorar sus políticas de operación y financiamiento. Proyectar en dónde se está gastando el efectivo disponible,
que dará como resultado la descapitalización de la empresa. ¿En qué estoy gastando mayor cantidad? Estoy comprando en 10,000 y lo vendo en 8,000. Compro en 10,000, lo vendo en 8,000. Entonces estoy teniendo pérdidas y esa pérdida es una disminución de los recursos operativos de la empresa. Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a pesar de que haya utilidad neta positiva o viceversa. ¿Qué pasa si el año pasado tenía 50,000 bolivianos y esta gestión tengo 10,000? Únicamente 10,000. Mi efectivo ha disminuido y puedo tener una posición positiva, puedo tener utilidades. Pero también puede haber disminuido mi efectivo y puedo tener una situación negativa que me puede haber dado pérdida en las operaciones de la empresa. Sus funciones son detectar a la brevedad posible el origen de todo el dinero que ingresa a la empresa y programar todo lo que se debe pagar. No le corresponde hacer juicios de las compras, pero sí estar conscientes de que lo vamos a dejar aquí esta parte porque no me está aceptando la parte de la provisión de lo que tenía consistente en este punto. Dice, no nos corresponde hacer juicio de las compras, pero sí estar conscientes de que el precio que yo he comprado debe estar relacionado con las actividades. ¿Qué quiere decir esto? De que el precio que he pagado por la mercadería debe estar acorde con los precios de mercado. Yo puedo haber comprado en 8,000 la mercadería que en el mercado cuesta 10,000 y tengo que registrar en los 8,000, no en el precio que está considerado en el mercado. La determinación de la capacidad que tiene una compañía para pagar intereses y dividendos y para pagar sus deudas cuando éstas vencen. ¿Qué quiere decir esto? De que yo tengo que tener la liquidez suficiente para poder agarrar y cubrir la parte del pago a los proveedores de materia prima o de mercadería y los gastos operativos que normalmente son mensuales en la empresa, como el pago de los aportes a la Caja Nacional, a las AFPs, el pago de los impuestos, etc. También tengo que pagar los dividendos. ¿A quiénes pago los dividendos? A los accionistas. Pero estos son recursos ya de fin de año, no es de carácter mensual. La función que realiza el EFE es encargarse de administrar todo el dinero que la empresa recibe por sus ventas y de disponer al mismo en las cancelaciones a proveedores y cuentas por pagar, fundamentalmente de las actividades operativas de la empresa, las actividades de operación de la empresa. El EFE incluye la inflación o la pérdida de poder adquisitivo que sufre la moneda. También considera el EFE porque está considerado en los balances. Está absorbido por el estado de resultados y como ya está absorbido,
también está indirectamente considerando la pérdida del poder adquisitivo. Finalmente, proporcionar información apropiada a la gerencia para que éstas puedan medir sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que ayuden al desenvolvimiento de la empresa. Puedo tener en cuentas por cobrar o la cuenta clientes, puedo tener una cifra determinada de 50,000 bolivianos, pero 10,000 corresponden a deudas actuales y 40,000 corresponde a deudas que son consideradas como impagas, porque los que nos debían se han muerto y no tenemos a quién cobrar. Entonces, esa información me proporciona con la parte de ver si el saldo que me está dictando, la diferencia que me está dictando, corresponde a un manejo operativo de la gestión o se viene arrastrando de gestiones anteriores. Actividades operativas. Las entradas de dinero de las actividades de operación incluyen los ingresos procedentes de la venta de bienes o servicios y de los documentos por cobrar, entre otros. Las salidas de dinero de las actividades de operación, incluyendo los desembolsos de efectivo a cuenta por el inventario pagado a los proveedores, los pagos por sueldos, a los impuestos al fisco o acreedores y a otros proveedores por diferentes gastos operacionales. Creo que la parte introductiva está bastante clara. Son las actividades que constituyen las actividades operativas, son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de una empresa, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiamiento. Todo lo que se refiere a la parte operativa por las actividades, por la actividad que realiza la empresa, es considerado actividad operativa. Se consideran de gran importancia las actividades de operación, ya que por ser la fuente fundamental de ingresos de los recursos, es el indicador en la medida en que estas actividades generan fondos. Esta parte se refiere fundamentalmente a las ventas que está realizando, porque es la única fuente de ingresos de los recursos. Para mantener la capacidad de operación del ente, amortizar préstamos, distribuir utilidades y finalmente para realizar nuevas inversiones que permitan el crecimiento y la expansión del ente. Estas actividades operativas, los ingresos, es para mantener la capacidad de operación del ente. Los componentes principales de estas actividades provienen de las operaciones resumidas en el estado de resultados. Por ello, no quiere decir que deba convertirse lo devengado a lo percibido para poder no considerarlo en el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el estado de resultados tengo que considerar también la parte de lo absorbido, los gastos que se han realizado en una gestión de la empresa y que no han sido cancelados en su momento. Tengo que absorber, por ejemplo, la factura que me llega de energía eléctrica del mes de diciembre como gasto del mes de diciembre de la gestión en la que estoy realizando la operación.
tengo que absorber ese gasto y crearme un pasivo, una cuenta por pagar a De La Paz por el monto determinado. Finalmente, en el caso particular del IVA, que es un impuesto que no está relacionado con cuentas de resultado por ser un movimiento netamente financiero de entradas y salidas de fondos. En las actividades operativas no consideramos la parte del impuesto al IVA. ¿Por qué no consideramos? Porque forma parte de un movimiento de activo y pasivo. En el caso de activo tengo el crédito fiscal y en el caso de el pasivo tengo el débito fiscal. Pero en el caso del impuesto a las transacciones, el IT, este sí es considerado como actividad operativa en la primera gestión. Porque posteriormente a la primera gestión yo tengo la posibilidad de cancelar este impuesto con el IUE o parte del IUE o la totalidad del IUE. Las actividades de inversión son los desembolsos de efectivo que tienen su origen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos no corrientes o inmovilizados. Aquí está por demás una parte, esta parte de no corrientes y no corrientes. Una parte es en la adquisición de activos corrientes, que se refiere a la mercadería que yo pueda tener, y lo no corriente se refiere a la parte de la compra de activo fijo, intangible o materiales, así como los cobros procedentes de la enajenación que lo representaría una disminución de la inversión. Son las adquisiciones de activos inmovilizados, así como otras inversiones no incluidas en el circulante de la empresa, como ser acciones en otras empresas. Las actividades de inversión de una empresa incluyen transacciones relacionadas con préstamos de dinero y el cobro de estos últimos, la adquisición y venta de inversiones, tanto circulantes como no circulantes, así como la adquisición y venta de maquinaria. Son las adquisiciones de activos inmovilizados. ¿A qué se refiere las actividades de inversión? Activos inmovilizados es toda la parte del activo fijo, maquinaria, vehículos, terrenos, edificaciones, etc. Adquisición de plantas, adquisición de maquinaria, adquisición de vehículos, adquisición de acciones de otras empresas, etcétera, etcétera. Estas son las actividades de inversión. Las actividades de financiación son las actividades que producen cambio en el tamaño y composición del capital en acciones y de los préstamos tomados por parte de la empresa. Las actividades de financiamiento de una empresa incluyen el aporte de recursos por parte de los propietarios o accionistas, así como la obtención de dinero y otros recursos de acreedores o préstamos bancarios. Las entradas de efectivo de las actividades de financiamiento incluyen los ingresos internos de dinero que se derivan de la emisión de acciones y de forma externa mediante préstamos bancarios. Cuando hablamos de la actividad de financiación y hablamos de financiamiento interno, estamos hablando mediante la emisión de nuevas acciones internamente o del incremento del capital por parte del dueño o los accionistas de la empresa, en la parte de que sea una empresa
de responsabilidad limitada. Están haciendo un incremento de capital. No me refiero a la parte de las acciones de una sociedad anónima. Financiamiento externo mediante la obtención de préstamos principalmente bancarios. Y finalmente tenemos las notas a los estados financieros. Las notas a las aclaraciones y explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretación. Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallado de los importes mostrados en los estados financieros, cuya revelación es requerida o recomendada por las NIC, pero sin limitarse de ellas, con la finalidad de alcanzar una presentación razonable de los resultados de la empresa. Las notas no constituyen un sustituto del adeudado tratamiento contable en los estados financieros. Las notas a los estados financieros es un estado explicativo de lo que ocurre en la empresa. Por ejemplo, en la cuenta de almacenes, tengo 50,000. ¿Cómo está compuesto esos 50,000? Mercadería activa, mercadería obsoleta. Y ahí voy a tener mis conclusiones, voy a poder sacar mis propias conclusiones. Con esto doy por finalizado la parte del tema 5, las decisiones de negocios y los estados financieros. Me van a disculpar porque me he extendido en esta ocasión un poco más de la clase, pero era necesario terminar para que puedan ustedes agarrar, entrar y leer de una sola vez la parte del tema 5, las decisiones de negocios y los estados financieros. Que tengan muy buenas noches. Los espero en los días correspondientes a las clases virtuales para dar las explicaciones correspondientes a cada una de las dudas que ustedes puedan tener. Que tengan muy buenas noches.